Buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, buenos días en esta mañana, Dios les bendiga. Entramos a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego. Amén. Agradecemos al Señor, a todos aquellos que se conectan y a todos aquellos que compartirán la palabra a través de este devocional. Amén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende el horario en que usted escuche este devocional. Bueno, estamos en nuestro tema, el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro? No tanto por el Padre Nuestro, sino por la oración establecida por Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra como hombre. Amén. Así es que nuestro tema principal vamos a desglosar o vamos a explicar o vamos a interpretar un poquito el Padre Nuestro. Ayer lo leímos, ¿verdad? Y cuando decimos vamos a hablar del Padre Nuestro y hablamos ayer, a lo mejor muchos se lo saben o a lo mejor no se lo saben o a lo mejor muchos lo dijeron en cierto tiempo, en ciertas tiempos, si se hicieron la primera comunión o si se los enseñaron desde niños o X, pero en sí, ahora sí que no es la repetición, sino lo que sale de lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y qué es el Padre Nuestro? Es la oración. Es la oración, la estructura, de la guía de cómo orar, de cómo tenemos que elevar nuestra oración, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es orar? La palabra orar es una palabra que está muy, ahora sí que muy, no la queremos oír o no la queremos hacer o es algo muy peleado por el enemigo y por nuestra carne también, ¿verdad? Y orar es tener intimidad con Dios. Y les dije el día de ayer, orar es pasar de lo natural a lo sobrenatural. Pero orar es intimidar con Dios, tener relación con Dios, tener comunión con Dios. Otra vez lo voy a mencionar. A veces creemos que el orar es para tener contento a Dios. No, orar es para que nosotros tenemos la satisfacción de que tenemos intimidad con un ser supremo, de que tenemos relación con un ser eterno, que tenemos comunión con un ser todopoderoso. ¿Sí me expliqué? Otra vez, orar no es para quedar bien con Dios, porque a veces pensamos, es que si no oro, Dios, eso no, o sea, nos va a contar como mal delante de Dios. No, el punto es que orar nos quita si no oramos, nos quita el privilegio de tener intimidad con un Dios extraordinario, tener una relación con un Dios sobrenatural, tener comunión con Dios, con un Dios todopoderoso. Entonces es importante saber por qué oramos. No es tanto porque tengamos contento a Dios, es porque realmente necesitamos la conexión de Dios. Oración no solo es pedir. Oración no solo es pedir. Oración no es solo hablar lo que necesito y esperar que Dios conteste lo que necesito. No, oración lleva muchas etapas y es lo que vamos a ver en el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, otra vez, ayer dijimos que oración es pasar de lo natural a lo sobrenatural, de pasar a lo natural a lo eterno. Entonces, aquí hoy en esta mañana es hablar, tener intimidad con el Todopoderoso, tener relación con el Dios de lo sobrenatural, tener comunión
con el Dios que todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. O sea, puede escuchar la tremenda, ahora sí que impacto que es la oración. La oración no es cualquier cosa. Y la oración, cuando tiene en la oración hay intimidad con Dios, hay relación con Dios y hay comunión con Dios. Entonces hay una plática, puede ser una plática intensa, puede ser una plática ligera, puede ser una plática de la intensidad de lo que estamos viviendo, cualquier cosa, pero la oración, ahora sí que tenemos que, vamos a estar hablando más adelante, pero es la llave, es la base, es el fundamento de tener una vida espiritual con Dios y tener una intimidad, una relación, una comunión. Intimidad, relación y comunión con Dios. Y a veces decimos, es que no sé orar. Realmente la Biblia no lo dice y aquí está el Padre Nuestro. Ahora, no es repetirlo, es desglosarlo de una manera correcta. También, ¿qué es orar? Tener una plática con el Señor, tener una comunión con Él, ¿verdad? Porque a veces se nos hace difícil orar. Yo les dije que es lo más difícil, es lo más peleado, es lo más que la carne no quiere hacer. Usted les puede llamar y decir, vamos a tener unas clases de XXX. Y hay gente, pero cuando le dice vamos a orar, no todos aparecemos. O cuando puede decir, oh, vamos a hacer esto, aquello, y todo se puede hacer. Pero cuando le decimos, vamos a tener una oración íntima con el Señor y a orar por esto, ya no nos comprometemos. ¿Por qué? Porque la oración es una de las cosas espiritualmente más peleadas por el enemigo y por nuestra carne. Entonces nuestra carne no lo quiere hacer, nosotros no lo queremos hacer. Pero cuando pensamos que vamos a pasar lo sobrenatural, que vamos a pasar a lo eterno, cuando nosotros oramos pasamos a un estado de lo eterno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el eterno. Entonces pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Cuando oramos, vamos a una intimidad con el Todopoderoso o con el Soberano. Entonces, ya no es como nomás, voy a platicar con un amigo, con una amiga, con mi papá, con mi hijo, con mi vecino. No, aquí va más allá de una plática común con cualquiera. Oraciones, y no tiene que ser una oración sacra, y no sé qué decir, tengo que hablar con elocuencia. Para nada, para nada. Es con tus propias palabras, con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia relación que tenemos. Entonces, con el Señor, intimidad, relación y comunión. Intimidad, relación y comunión. ¿Con quién? Con el Todopoderoso, con el Soberano, con el Eterno, con el que todo lo sabe, con el que todo lo ve. Usted ve el impacto que yo estoy hablando en este momento, de que vamos mucho más allá de cualquier Dios. Vamos mucho más allá de cualquier oracioncita. O de querer ser muy, es que no sé qué decir, no sé qué palabras decirle a Dios. Dios entiende todos los lenguajes los entiende Él, puesto que Él dispersó las lenguas en la Torre de Babilonia, de Babel. Entonces, es tan impactante saber. Entonces yo quiero dejar bien centrado que orar no es porque se nos hace tedioso, se nos hace cansado, se nos hace difícil más que tedioso, difícil orar. Se nos van las palabras. ¿Sabe que hay gente que no sabe orar y tiene 20 años en la iglesia? 20 años en la iglesia y no sabe orar. No sabe hablar con Dios, no sabe tener relación con Dios, no sabe cómo hablarle, cómo decirle, qué más hablar, se le acaban las palabras. Pero realmente cuando conocemos
de Dios o del Señor o su palabra, entonces tenemos más plática con Él. Pero si no sabes y si no, simplemente háblale como tú hablas y dile como tú le dices. Pero en el día de esta semana vamos a estar hablando de cómo acercarnos a través del Padre Nuestro. Amén. Entonces nomás quiero dejar la base bien sentada. Ayer dejé la base de la lectura del Padre Nuestro y de la importancia de que Jesús fue el que estableció la oración. No la estableció un pastor ni una iglesia. La oración la estableció Dios. La comunión la estableció Dios. La relación la estableció Dios. La intimidad con Él la estableció Dios. Pero se perdió. Acuérdense que a Adán se le dio todos estos privilegios de tener intimidad con Dios, relación con Dios, comunión con Dios. Él hablaba como usted y yo estar hablando ahorita. Pero la perdió a través del pecado. Ahora tenemos que recuperar esa relación con el Señor cuando ya estamos en Cristo. Amén. Y aunque no estemos en Cristo, porque realmente la oración es un hablar con Dios. Ahora, aclaro, la oración no solo es pedir. Estamos equivocados en ese punto. La oración no solo es pedir. No, hay muchas más cosas que abarca la oración. Queda sentado. La oración es tener intimidad con el Eterno, es tener relación con el Todopoderoso, tener comunión con el sobrenatural. Entonces, va mucho más allá de solo orar por orar, porque también podemos caer en ese peligro de orar por orar, porque tenemos porque si no alguien no nos va a aprobar, porque si no alguien no vamos a caer bien en un grupo. O sea, tener oración. ¿Sabe usted que la oración más eficaz es la que usted tiene a solas con el Señor? Es la que tiene esa eficacia, esa intensidad, la que usted y Dios, o yo o Dios, tenemos en nuestra intimidad, en nuestra soledad, entre Él y yo, entre un cafecito y con Él, ¿verdad? Una plática privada. Esa es la más eficaz, la más, ahora sí que con la más intensidad que salga de nuestro corazón, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que en grupo o en pareja, no sea eficaz, lo es, pero cuando es entre Él y yo vamos a platicar, Él y yo vamos a sentarnos, Él y yo vamos a tener una comunión, una relación íntima. ¿Amén? Entonces, quiero dejar asentado esto. Ok, entramos con la primera frase, que es la única que voy a explicar hoy, de Mateo capítulo 6, en su versículo 9. Y Jesús diciéndoles: vosotros pues, o ustedes pues, deben orar así: Padre nuestro. Ahora, ¿a quién nos vamos a dirigir cuando oramos? Primeramente al Padre. Y el nombre del Padre es Jehová. Y el nombre del Padre en hebreo es Yahweh. El nombre del Padre es el Eterno, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al Padre, es el Dios de la creación. Cuando vamos al Padre, es el Dios de la creación. Entonces, vamos primeramente al Padre, al Padre. Jesús mismo le estaba diciendo, primero hay que orar al Padre. Pero luego el Señor nos dice: y todo lo que pidieres, pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces, nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, porque no hay nadie ni nada entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, hombre. También lo dice, también lo habla Mateo, porque Mateo lo describe como el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí cuando Jesús dijo, primeramente lléguense al
Padre. Primeramente le hablamos a Dios. Y usted dirá, pues qué confusión si los tres son uno. Pero así Dios lo estableció. No me voy a meter en esa profundidad bíblica, ¿verdad? En ese misterio bíblico. Pero como son tres en uno. Pero el Padre es el creador de todas las cosas. Entonces dice, a través del Padre, entonces va a entrar Jesús, porque para llegar al Padre hay que pasar por Jesús. Entonces, primeramente, vamos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces, la palabra Padre, que quede bien claro, porque mañana voy a hablar lo que es santificado sea tu nombre. Primero hay que saber que tenemos que orar al Padre a través de Jesús, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, sino Jesús el que fue crucificado. Entonces todo, y luego también hay otro versículo que dice, todo hágase en el nombre de Jesús. Entonces, específicamente, primero tenemos que acercarnos al Padre, a Dios, a Elohim, a Yahweh, al Eterno, al Dios de la creación, al Dios del universo, el Padre celestial. También le llama la Biblia el Padre de las luces. Entonces, hay expresiones en la Biblia, ¿cómo le podemos hablar? A Adonai, a Abba, Padre. Entonces, esos son los cómo podemos acercarnos al Padre, que es Dios. También Jesús es Dios. Pero al Padre, esa es la estructura bíblica. Hablar al Padre a través o en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ir al Padre? ¿Cómo puede ir a Yahweh? ¿Cómo puede ir a Elohim? ¿Cómo puede ir al Abba, Padre? ¿Cómo puede ir a Adonai? A través de Jesús. Primeramente, nos dirigimos al Padre, al Dios de la creación, al Dios eterno, al Dios que entiende y sabe y crió todas las cosas. Amén. Así es que ese es nuestra primer parte del Padre Nuestro. Pero sin olvidar lo que ya expliqué en esta mañana. Cómo lo que es la oración y la eficacia de la oración, que es intimidad, relación y comunión con Dios. Amén. Así es que en esta mañana yo les animo a que empecemos a decirle, Señor, yo quiero orar, Señor. Yo quiero aprender a tener intimidad contigo. Yo quiero aprender a tener relación contigo. Yo quiero aprender a comunión contigo. Amén. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este devocional, el cual nos va a impulsar a buscarte a través de la oración y tener intimidad, tener comunión, tener relación contigo a través de la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén, amén. Así es que, ¿qué es la enseñanza de hoy? El Señor quiere que tengamos comunión con Él. El Señor quiere que tengamos relación con Él. Amén. Aquí está dando gracias nuestra hermana, ya ve que oramos el día viernes, la hermana Angelina Rodríguez. Dios los bendiga. Gracias por sus oraciones. Todo salió bien en mi cirugía. Qué bueno, gracias a Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La comunión o la relación o la intimidad con el Señor hace la diferencia. Bendiciones. Que tengan un martes bendecido.